Hermanos en Cristo Jesús, amigos y amigas, bendiciones de parte de Dios. Que Dios siga bendiciendo al pueblo del Señor, amén. Este es un corto video de mi testimonio de cómo llegué yo al ministerio pastoral. Pero primero, antes de seguir, quiero abrir con una escritura de parte de la Biblia. Y la palabra dice así: honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Salimos del libro de Hechos, capítulo 1. Es un versículo bien conocido. Capítulo 1, versículo 8, perdón. Y la leemos así: honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero orar antes de seguir. Padre, te damos gracias, Dios mío. Te damos gracias, honra y gloria, Padre mío, por lo lindo y lo maravilloso que tú eres, Padre. Pongo, Dios mío, este video, Dios mío, en tus manos, Señor, que sea de bendición para tu pueblo, Padre. Quiero, Dios mío, glorificar tu nombre por medio de este testimonio que tú nos has dado, Señor. Que sea usted glorificado, Dios mío, Señor, Padre. También, Señor, para cada aquel que tiene un llamado, Señor, y está batallando, Padre mío, que este pueda ser un testimonio, Dios mío, y una ayuda, Dios mío, para aquel que quiere servirte, Dios mío, pero tiene una batalla del diablo, Señor. Pero pedimos en el nombre de Jesús que sea usted instruyendo, Señor, cada vida, cada alma, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Mire que cuando yo agarré el llamado, no fue nada fácil, iglesia. Porque cuando uno acepta el llamado del Señor, mire que cuánta gente del diablo va a comenzar a criticarlo y a juzgarlo, y lo va a mirar uno en la carne. Yo me puedo identificar mucho como Josué el soñador. Mire que ese hombre lo miraba, lo menospreciaron. Dijeron: tú, haciendo el menor de todos nosotros, tú dices que nosotros no vamos a postrar delante de ti. Nunca. Pero nunca sabían ellos lo que iba a suceder años después. Mire, hermano, cuando yo comencé el ministerio, primero comencé como evangelista. Pero antes de eso, hermanos, comencé predicando en las calles con una pasión del Señor, con un amor de Dios, hermanos, que todavía no ha menguado, no se ha apagado. El amor de Dios todavía está allí. Y mire, salimos de la cárcel, de la prisión, y yo tenía ese anhelo de predicar el evangelio. Y me dice yo mismo: pues vamos a salir. Salimos para las calles, predicamos la palabra. Pero mire, fíjese, ¿cómo sabe que uno tiene un llamado de parte de Dios? Yo le voy a decir una cosa. Cuando uno tiene un llamado de parte de Dios, el Señor deposita un don, una hambre, un anhelo, una pasión de buscar la presencia del Señor. Uno le da una hambre, le da un anhelo de leer las Escrituras, una hambre y un anhelo y una pasión de meterse en oración y ayuno. ¿Por qué? Porque esas son las llaves y los instrumentos que Dios nos da para poder servir en el llamado el cual nos está dando. Amén. Entonces, porque hay muchos que quieren predicar y quieren ministrar, pero no se meten en la presencia del Señor. No tienen hambre de la palabra del Señor. Tienen deseo nomás de predicar y uno dice: me estoy quemando para predicar el evangelio. Pero si ese paquete no incluye lo que es el anhelo de orar, el anhelo de leer la palabra, hermano, pregúntase una vez más si ese llamado viene de parte de Dios. Porque hay muchos que se levantan a predicar el evangelio y no son escogidos de parte del Señor, y nomás van y dañan a las ovejas de Dios. Cuando uno es escogido de parte de Dios, cuando Dios deposita el don y el hambre y el anhelo, mire que uno se mete a orar, uno se mete a ayunar, uno se mete a buscar la presencia del Señor, uno comienza a leer las Escrituras. Fíjese, ¿por qué es importante? Leer las Escrituras es importante. ¿Qué va a predicar usted? Usted no se la puede nomás pasar dando testimonio. Si usted quiere ser evangelista, usted no solamente puede dar su testimonio. Claro que sí, el testimonio es poderoso. Claro que sí, gloria sea el nombre del Señor. Para eso son los testimonios. Pero el testimonio tiene que venir con las Escrituras también. La Escritura respalda el testimonio. Pero si no conocemos la Santa Escritura, ¿cómo usted y yo vamos a predicar la buena nueva si no leemos la palabra del Señor?
Otra cosa, ¿cómo es que vamos a fluir y hablar y ministrar a alguien necesitado si nosotros no hablamos con el Espíritu del Señor, no nos conectamos con el Espíritu del Señor? La Biblia dice que el Espíritu conoce todas las cosas, conoce su pensamiento, conoce sus emociones. Él conoce todo de cada uno de nosotros. Si usted y yo nos hacemos ministros del Evangelio, tenemos que estar conectados con el Padre para poder hablarle y fluir y administrar a esa persona que está necesitada de parte de Dios, porque a ese momento usted y yo somos la voz del Señor. Si estamos conectados, Dios nos ministra, el Espíritu Santo nos dice, di esto, di lo otro, mira que esto, mira que el otro, y comienza a fluir. Porque ya no es usted, sino es la voz del Señor en su espíritu, porque está conectado con el Padre. Y uno puede ministrar y la persona se conecta y comienza a quebrantarse y llorar y gemir. Y luego uno puede venir al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo está usando como instrumento de reino para dar convicción del pecado, para poder ministrar. Y ese espíritu que Él tiene se va a conectar con usted. Y va a ser ministrado en nombre de Jesús. Por eso es importante, amigos y hermanos en Cristo, aquel que tiene un anhelo de servir al Señor, tiene también que recibir el anhelo de leer la palabra, de pasar tiempo con Dios. Tristemente estamos en los tiempos donde cualquier persona se levanta a predicar el Evangelio que evangelista. Mire, mire que cuando yo comencé a predicar las calles, yo predicaba por las almas. Yo no predico por like, yo no predico por views, yo no predico por nada más. Solamente por las almas para el Señor, para el reino del Señor. Y había gente que comenzó a criticar, hermano, porque uno sale a predicar la palabra. Uno dice, no está listo, no está preparado, ¿qué está haciendo? Está saliendo afuera de la voluntad de su iglesia. Había mucha gente que hablaba y hablaba. Pero como dicen, lo que hablan no te dejan hacer y no hacen. Entonces usted no se preocupe por aquella gente chismosa que critica y que juzga. Mire, hermano, usted tíralo para el lado, usted siga para adelante. Que si Dios le depositó a usted esa hambre, esa pasión, ese fuego para ir a predicar el Evangelio, predique el Evangelio. Pero lo importante aquí, mire, no salga, porque la palabra del Señor le dijo, Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo, vayan y esperen. No vayan a ningún lado si antes que reciben la promesa. Eso es la clave, mi amado hermano. La clave es recibir el Espíritu del Señor. Porque sin el Espíritu del Señor uno va en la carne. Uno va a ministrar en sus emociones, por sus sentimientos, por su propia sabiduría. Y no va a ser por el Espíritu del Señor. Entonces ahí va a haber pleito. Y mire, hermano, entonces salíamos por las calles y de repente un hermano, un pastor, me llamó, me dice, hey, mira lo que tú estás haciendo, gloria sea el nombre del Señor. Y dice, te quiero invitar a que vengas a predicar a las prisiones. Le dije, y eso a mí me impactó. Le dije, wow, le dije, claro que sí, gloria a Cristo, yo voy, yo estoy prendido. Y comenzamos a salir, fuimos para las cárceles a predicar el Evangelio. No fui una vez, no fui 2 veces, fui. Y ¿sabe qué? Me gustó. Hermano, la prisión puede ser algo hermoso, puede ser algo lindo. No estar encarcelado, claro que no. Pero poder ir a predicar el Evangelio en las cárceles es lindo, hermano. Porque, mire, tristemente, le voy a decir la honestidad, mire. Estamos aquí en la libertad. Estamos aquí, tenemos la libertad de adorar a Dios a cualquier momento, cualquier hora. Podemos ir a cualquier iglesia donde usted quiere. Es su opinión, su decisión, lo que usted quiera hacer. Buscar de Dios donde usted quiera. Tristemente, nosotros que estamos aquí afuera nos hemos acomodado. Mire, usted va y predica la palabra del Señor en las prisiones. Mire, hermano, ay, Dios mío. Pero qué presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la gente que está en la cárcel tienen hambre de la palabra del Señor, amados hermanos. La gente en las cárceles tienen hambre de recibir la palabra del Señor. Y ellos se gozan, hermano. Ellos reciben con una pasión, como si fuera, no sé, un regalo. Claro que es un regalo, pero hermano, los hermanos en la cárcel, hermanos, Dios mío, ellos se gozan a recibir la palabra del Señor. Y como predicador, íbamos a predicar el Evangelio y nos gozábamos con ellos.
Mire que nosotros como ministros íbamos a predicar el evangelio, a ministrar. Mire que nosotros salíamos ministrados de la iglesia de ellos, porque nos tocaba, porque mirábamos el anhelo que ellos tenían, mirábamos el hambre que ellos tenían, mirábamos la luz del Señor sobre ellos, mirábamos el gozo del Señor sobre ellos, y íbamos a predicar a nuestras propias iglesias, hermanos. Y mire qué batalla, que hay mucha gente que va a la iglesia. Mire qué falta de respeto. Mire, como predicador, ¿verdad? Porque yo lo he visto, uno va y predica el evangelio. Y también así como miembro de la iglesia, yo he visto cuando el predicador está predicando, qué falta de respeto que muchos van y comienzan a leer la palabra del Señor cuando está predicando el predicador. Pero qué falta de respeto. Tiene todo el santo día, tiene 7 días de semana, y el único día que usted quiere sacar la Biblia para leerla es cuando está predicando el predicador. Pero ¿qué es eso? Hermano, falta de respeto. Si a usted le aburrió la palabra del predicador, entonces póngase a predicar usted. Si usted piensa que sabe más que el predicador, póngase a predicar usted. Qué falta de respeto. Póngase, sujétese a la palabra del Señor. Usted fue para la iglesia para recibir palabras de parte del predicador, que es instrumento del reino para poder ministrarle a su vida, a su alma. Pero usted lo está manipulando el enemigo, los demonios, para que usted sea parte, se desconecte de la palabra que están predicando, que viene fresca del cielo, para que usted se ponga a leer una palabra y usted ni sabe lo que está leyendo. Usted no más está leyendo y el Señor no le está ministrando por lo que usted está leyendo, porque el Espíritu de Dios está ahí respaldando al predicador. Bueno, pues yo no vengo a regañar a nadie ni a ministrar a nadie, pero yo vengo a dar mi testimonio. Entonces mire que salimos a predicar a las cárceles, y luego los hermanos, mire, vino un hermano mío de República Dominicana a ese tiempo, cuando yo comencé a predicar a las calles y a las cárceles. Bueno, voy a atrasar un poquito, que cuando yo comencé ahí en las cárceles, habían pastores de iglesias pequeñas, no voy a decir iglesias grandes, no, iglesias pequeñas me comenzaron a invitar a sus iglesias para predicar el evangelio. Y comenzamos a predicar. Claro que estuve nervioso. Los nervios te pegan, hermanos, para predicar el evangelio. Y fuimos y fluimos en la presencia del Señor. Y mirábamos cómo Dios se movía en las iglesias, hermanos. Había liberaciones, había restauración, había alma para Cristo. El poder del Señor descendía a la tierra, hermanos. Y cómo Dios se movía y era hermoso, hermanos. Y de repente comenzaron a hablarme más. Pero ¿sabe qué? Ese tiempo yo tenía una batalla de identidad en Cristo. Porque había hermanos que me preguntaban, hermano, ¿usted es evangelista? Le dijo, no, hermano, yo no soy evangelista. Y había una hermana pastora que me dice, no, mijo, usted es evangelista. Usted tiene que identificarse como evangelista. Le dijo, no, pastora, le digo, porque yo no soy persona de título. No, hermano, dice, no es de que tenga título, sino la gente tiene que reconocer su llamado. Usted tiene que reconocer su llamado para que si alguien lo invita, porque ¿qué si están buscando un evangelista? Ahí está usted, evangelista Andrés García. Pero que si están buscando un profeta, van a buscar un hermano que obra en la profecía, que tiene el título de profeta. Entonces después de ahí tuve batalla yo con mi identidad en Cristo. Y viene un hermano de República Dominicana, me dice, hermano, ¿puedo ir a tu casa? Le digo, sí, claro que sí. Llegó a mi casa y me comenzó a ministrar. Me dice, a ti, así te dice el Señor. Me dice, va a haber hombres que van a querer cerrar tu puerta. Y ahí al momento Dios me comenzó a ministrar, porque hay gente que han tratado de cerrar la puerta del ministerio al cual Dios me ha entregado a mí. Y por eso yo batallaba, porque le digo, Señor, ¿me llamaste o no me llamaste? Pero la cosa es que uno en veces se comienza a ahogar en su propio vaso, en las cosas negativas, en vez de mirar lo que Dios ya está haciendo. Tenemos en veces esas intenciones de mirar lo negativo y no mirar lo que Dios está haciendo. Porque si yo hubiera visto lo que Dios está haciendo, de que yo estoy predicando aquí en las cárceles, en las calles, en las iglesias, me hubiera enfocado en eso, en vez de enfocarme en la batalla que hay de que no, usted no es evangelista, te están cerrando puertas. Pero mire, el hermano me decía, van a venir hermanos que van a querer cerrar tu puerta, pero cuando Dios abre la puerta, no hay nadie que puede cerrar la puerta.
Solamente Dios te va a cerrar las puertas para direccionarte a donde Él quiere que tú vayas. Y yo comencé a mirar que habían puertas que se me cerraban, no porque el hombre, sino porque Dios. Porque Dios te va a llevar donde Él quiere usarte, donde Él se quiere glorificar, te va a llevar. Y va a tener que cerrar puertas. Te va a tener que incomodar para poder moverte donde Él quiere que tú te muevas. Y así muchas veces Dios trabaja en esa manera. ¿Por qué? Porque si nos deja a nosotros, que tenemos libre albedrío, claro que sí. Pero ya cuando usted es un llamado, un escogido de parte de Dios, usted viene ahora usted tiene que hacer la voluntad del Señor. Y Dios lo va a incomodar para hacer la voluntad del Señor. Para ser direccionado, cerrar puertas aquí, abrir una acá, cerrar acá y abrir otra acá. ¿Por qué? Porque ahora Dios quiere usarlo como instrumento para su reino. Amén. Entonces el hermano me comenzó a decir, me dio su testimonio, me decía cómo él comenzó el ministerio de él como evangelista. Su pastor le daba tiempo, le dio oportunidad de predicar en su iglesia. Y de repente había pastores que habían escuchado cómo fluía el pastor, el hermano. Y lo invitaban a la iglesia, lo invitaban a predicar a otra iglesia. Y iba y Dios le comenzó a abrir puertas aquí y allá y comenzó a salir como evangelista. Que de repente el pastor un día lo sacó a la oficina y le dice, hey, mi hijo, dice, ¿qué tú estás diciendo a la iglesia? Que la gente ya no me invita a predicar. Mira que te están invitando a ti a predicar, pero a mí ya no me invita. Entonces ahí se metió el enemigo, le puso cizaña al pastor de la iglesia esa. Pero mire, la cosa es, van a haber gente que van a querer cerrar las puertas de tu ministerio. Usted sigue buscando la presencia del Señor y siga dirigido por el Espíritu Santo, que Dios lo va a dirigir, hermanos. Usted me mira a mí, todo rayado, tatuado. Mire, tengo tatuajes, tengo todo rayado. Usted me mira a mí, usted no va a decir que yo soy un evangélico. Usted me va a mirar en la carne. Si usted me mira allá en la Walmart, usted me mira en la tienda, usted no va a decir que yo soy evangelista, predicador, ministro del evangelio. Usted no va a mirar eso. Usted va a mirar un hombre de seguro malvado, que de la calle, vagabundo, lo que sea. Porque uno mira en la carne. Pero cuando usted mira en el Espíritu, usted mira la unción de parte de Dios en los llamados del Señor. Entonces, mire, ya después en esos tiempos, antes de predicar el evangelio, me voy a atrasar un poquito más porque me adelanté mucho. Yo comencé a ir a una iglesia pentecostal. Y mire, yo fui una vez, ¡pum!, ¡zas!, yo me quedé. Y yo ya no regresé a la otra iglesia donde yo iba. Iba a una iglesia pequeña, donde yo me sentía que me estaba ahogando, no sentía presencia, no sentía nada, hermanos. Entonces, un día nos invitaron a una iglesia pentecostal. Mire que ya no regresé para atrás. No, porque yo miré el gozo, la presencia, el fuego de Dios en una iglesia. Y yo me quedé ahí. Y mire que para el tercer año, en esa iglesia, habían predicadores que venían de todo tipo de iglesias, venían a predicar. Y siempre, hermano, cada mes había al menos un predicador que me sacaba. Cada mes me sacaba un evangelista, me decía, ven, hermano. Me sacaba para el altar. Y mire que ese tiempo yo tenía el tipo corte de caballo, como dicen, tenía el mohawk. Yo todavía estaba un poquito más en el mundo. Y el hermano, yo no usaba saco, yo iba regularmente como pues uno va comenzando la iglesia, ¿verdad? Y venían los pastores, venían evangelistas, venían profetas, me ministraban. Me decían, Dios te va a llevar, y que Dios te va a usar, que te va a levantar, y que te va a llevar a naciones, y que esto y lo... A primero, y pues sí, ¿verdad? Pues ok, a lo mejor no, yo no sé. Pero hermano, ya de 15 veces, de 14, 15, 16, 17 veces, hermano, de que venían evangelistas, ministros, y que me decían, y que Dios te va a levantar, y que te va a usar, y que tú tienes un llamado, y que yo miro la unción sobre ti, perdón. Y ya comencé a buscar más y ese tiempo cuando yo comencé a anhelar, me había entrado un hambre para servir a Dios. Había entrado un anhelo, un fuego del Señor que me metía en la presencia del Señor. Y me enamoré de su presencia, me enamoré del Señor, que yo solamente quería fuego, fuego, fuego.
Porque el fuego, me di cuenta que en la presencia del Señor, el fuego del Espíritu Santo me fortalecía, me daba la paz, me daba el gozo para seguir para adelante. Y yo con eso, todos los días de los servicios, hermano, yo iba y seguía y correteaba la presencia del Señor. Y yo, mi enfoque, mi propósito, mi meta era de ir a la iglesia y llenarme del fuego del Espíritu Santo. Porque yo sin la presencia ya no quería estar, hermano. Uno en la carne, mire qué tristeza hay en la carne. Hay un vacío en la carne, hermanos. Hay necesidad en la carne, necesidad como satisfacer la carne, hermano. Pero en la presencia del Señor, conectado con el Espíritu Santo, el Señor llenaba todo vacío que había en mí. El Señor, el Espíritu de Dios me ministraba, hermano. No tenía que ver gente poner manos sobre mí. El Señor venía sobre mí y me restauraba, me fortalecía, me llenaba, me tocaba. Hermano, qué lindo es la presencia del Señor. Ya después de ahí comenzamos a salir a predicar, amén. Entonces no fue de que, no me ministraron y no. Cuando Dios te llama, hermano, Dios te va a enviar a alguien para ministrarte, para dejarte saber el llamado que tú tienes. Y ya después Dios te va a ministrar a ti. Dios te va a decir, yo te llamé, yo te escogí y yo te voy a usar, yo te voy a llevar. ¿Por qué es que Dios te dice? ¿Por qué? Porque usted se conecta con el Señor y Dios le comienza a ministrar. Y mi hermano, ya después de esos 3, 4 años hubo un poquito de batalla. Yo no comencé a salir a evangelizar hasta yo creo como mi 6º año en mi iglesia. Pero para mi 3er año ya me habían ministrado. 4º año me habían ministrado ya varias veces. Y eso yo lo tomé como que Dios me estaba empujando a salir hacia la voluntad del Señor. Porque, hermano, cuando Dios te habla, hermano, te sigue hablando y tú no vas a poder huir del llamado. Dios siempre te va a enviar a alguien. Levántate, vete tu tiempo, predica, que Dios te va a usar, que Dios te va a enviar. Entonces comenzamos a salir a predicar y mire, hermano, que en un año Dios me abrió puertas para predicar el evangelio en muchas iglesias. Y miramos cómo Dios se movía, cómo Dios nos respaldaba. Y mire, Dios nos dio un ministerio tan hermoso, hermano, tan lindo que mucha gente no le gusta. Es el ministerio de liberación. Miramos ahora que hay muchas iglesias, muchos pastores que no apoyan el ministerio de liberación, tristemente. El ministerio de liberación tampoco no es nada fácil, hermanos. El ministerio de liberación lleva búsqueda del Señor, lleva sacrificio, hermanos, lleva la conexión con el Espíritu Santo. Más que nada, mi hermano, el ministerio de liberación lleva que el Espíritu de Dios habite en nosotros. Porque de nada sirve que uno vaya a ministrar liberación y echar fuera demonios cuando el Espíritu de Dios no está. Uno puede gritar fuera el nombre de Jesús, fuera el nombre de Jesús, y no va a suceder nada, porque el Espíritu de Dios no está allí. Hemos salido a ministrar unas 2, 3 veces fuera la voluntad del Espíritu Santo. Y vamos a ministrar, nos llaman para ministrar. Hermano, está endemoniado esta persona y esta persona, vamos. Y mi esposa y yo vamos a ministrar. Mire que comenzamos fuera, en nombre de Jesús, y estamos grite fuera, orando y intercediendo. Y mire que el demonio se acomoda más, hermano, se duerme. Y mire entonces, cuando es la presencia del Señor, el Señor obra. El Espíritu de Dios tiene el poder para obrar. Usted y yo solamente somos los canales, los instrumentos para poder guerrear en el Espíritu. Amén. Entonces, comenzamos a salir en nombre de Jesús, a evangelizar, a predicar el evangelio. Y ya comenzamos a trabajar como evangelista. Y ya al 2.º año como evangelista, hermanos. Mi primer año fue batalla como evangelista, porque ahí es donde yo tenía mi batalla de identidad en Cristo. Mi primer año. Ya mi 2.º año, hermano, cuando yo comencé a evangelizar, comencé a salir para las calles, ¿verdad? Para las iglesias. A ese mismo tiempo, Dios ya me había dicho a mí en una oración, me enseñó y me dijo,
yo te he escogido como pastor. Y me enseñó a mis hijos, hermanos, tocando instrumentos para su reino. El Señor me había a mí demostrado que Dios me había entregado ya la iglesia en mis manos. Me había entregado los músicos, me entregó los líderes y me enseñó a mí como pastor de la iglesia. Me enseñaba cómo mis hijos tocaban las alabanzas. Y a ese tiempo mis hijos no tocaban los instrumentos. Ellos no tocaban alabanza. Y le dije a mi esposa, le dije, mira mami, Dios nos llamó como pastores. Y le dije yo el sueño que yo tuve, no sueño, perdón. A mí Dios me habló en la oración, me dijo a mí esto y esto y esto. Pero claro que me demostró, ¿verdad?, la visión en la oración. Y yo le dije a mi esposa, le compartí la visión que Dios me había dado, lo que me había dicho. Y hay tiempo, no voy a decir que ella no dudó en mí, sino dijo, no, ahorita no es tiempo de Dios, primero y esto y primero lo otro. Le dije, yo sé que hay tiempo del Señor. Entonces, Dios, y seguía orando, seguía predicando el evangelio en las iglesias. Yo me gozaba, hermano. El evangelismo me gusta bastante, hermanos. Yo amo el evangelismo. Me gusta el evangelismo. Me gustaba ir a predicar a la iglesia, predicar el evangelio y mirar la presencia de Dios que derrame. Había mucha gente siendo liberada, hermano. Había mucha gente siendo restaurada porque la presencia de Dios descendía en ese lugar. Y yo me gozaba, hermano, mirar la poderosa presencia del Señor tomar control del servicio. Y yo no era ese hermano que mire, no sé si, bueno, en la manera que yo ministraba, después de la predicación, comencé a ministrar, gloria al Cordero y fuego de Dios que desciende, comencé a orar y interceder. Yo no ponía mano a nadie, hermanos. Era la presencia de Dios que descendía ministrando a las personas y los demonios se manifestaban. Y fíjese que cuando yo comencé ese ministerio de evangelista, yo me gozaba. Pero llegó al segundo año donde Dios me dijo, mira que yo te llamé como pastor. Y fíjese que ese momento también en mi iglesia, sentía yo que yo podía dar más, que yo tenía más, que podía más, que tenía más. Y le digo, Señor, yo no sé qué más hacer. Yo no sé qué más hacer. Le digo, estoy predicando tu palabra. Estoy danzando como David danzaba. Me estoy prendiendo en tu presencia. Estoy ministrando las almas. No sé qué más hacer. Después de ministrar, después de orar, después de buscar la presencia del Señor, Dios me comenzó a hablar otra vez más, una vez más en mi oración. Y me decía, yo te he llamado como pastor. Y yo le decía a mi esposa, le decía a mi madre, le decía a mis padres, le digo, miren, nos han llamado como pastor. Y un día, la primera vez que nos ministraron fue en el aniversario de nuestra iglesia, de mi pastor. Una hermana llegó, y viene una hermana de otra iglesia, y nos dice, te profetizo que ustedes tienen llamado pastorado. Yo le dije a mi esposa, fíjate, le dije, que Dios no está hablando. Pero para mí yo me gocé porque era como confirmación para ella. Porque a mí Dios me había hablado. Y yo le dije a mi esposa, le dije, fíjate, Dios no está llamando. Entonces ese momento, pasaron meses, ¿verdad? Pasó quizás un año. Y fíjese, el año pasado, que estamos ahorita en 2024, en el 2023, hermano, hijo de Dios mío, mis últimos 6-7 meses en la iglesia donde yo estaba atendiendo, mire que Dios me comenzó a incomodar tremendamente, hermanos. Yo ya no podía sentir la presencia del Señor. Ya no podía gozarme en la iglesia donde yo estaba. Me sentía atado, hermano. Me sentía como que quería dar más yo, pero yo no podía. Dios, no sé. Y yo le dije, Señor, ¿qué está pasando conmigo, Señor? Ya no sé, Señor, no sé. Le digo, ¿qué está pasando conmigo? Y ese tiempo salía a otra iglesia a predicar el evangelio, ¿verdad? Y
cuando yo salía a visitar otras iglesias, yo andaba buscando respuesta del Señor. Yo andaba buscando presencia del Señor. Y es por eso que yo iba a otra iglesia. Ahora, yo aprendí que la presencia la tiene que tener usted, no su iglesia, usted. Pero fíjese, esto fue plan del Señor. Íbamos a visitar otras iglesias. No el tiempo de servicio cuando teníamos... mi esposa y yo atendíamos nuestros servicios. Íbamos a iglesias como el sábado por la noche, el domingo por la noche. Porque yo amo la presencia de Dios. Entonces seguíamos la presencia de Dios. Salíamos y una vez fuimos a una iglesia. Esta fue quizá la tercera vez. La primera, segunda vez casi no me acuerdo mucho. Bueno, ya los últimos 6 meses, 7 meses íbamos a predicar. Y bien hermanos decían, nos comenzaron a decir pastor, pastor. Y yo tenía que corregirlo y le digo, no hermano, yo no soy pastor, soy evangelista. Y no, me dicen, no hermano, usted es pastor. No, y pues para no discutir le dije, amén hermana, amén, está bien hermana, yo, hermano, you know. Y cuando era, mire, y a la tercera vez fuimos a una iglesia grande, donde quizás había como unos 500 miembros. Y ese pastor del altar, hermano, estábamos a mero atrás, mi esposa y yo. Y mire que el pastor apuntó, tú. Y pues de tanta gente, ¿quién va a decir yo, verdad? Entonces, yo tenía unos lentes que están medio oscuros. Y él me dice, tú el de las gafas. Y ya pues ni modo que no diga que no soy yo. Entonces yo escuché lo que tiene que decir el pastor. Y el pastor me dice, yo miro que cae un manto de una doble porción de unción como llamado pastoral sobre tu vida. Mira hermano, que yo caí a los pies. Caí al piso. Y me dice, así te dice el Señor. Y llegó, bajó del altar. Me vino a ministrar y me dijo, tu tiempo es hora. Dios te ha llamado como pastor. Levántate, siervo del Señor. Y mire que a mí me impactó la palabra solamente. Me impactó la palabra que me dio. Porque dije, Dios me está hablando. Y había ya el otro mes fuimos a otra iglesia, un amigo mío. Fuimos el domingo. Era una iglesia americana. Mi esposa y yo fuimos, nos gozamos. Mire que después del servicio llegó un pastor de por detrás. Él no nos había visto de cara a cara. Y él viene y nos toca el hombro, me toca a mí el hombro. Y me dice, comenzó a hablar en lengua y se sacudía y que hablaba lengua, que Y dice, así dice el Señor, que Él te ha abierto un ministerio nuevo. Que Él te ha abierto una puerta, tú tienes que caminar a esa puerta. Y dice, Dios te ha entregado un ministerio, te ha entregado una congregación. Le dije, Santo Jehová. Y mi esposa y yo comenzamos a ser ministrados por el Espíritu Santo. Y nos gozamos con el pastor y dijimos, gracias pastor, porque solamente es confirmación de parte de Dios. Que Dios nos está hablando de un ministerio nuevo, nos está llamando al pastorado. Pero hermano, mire, yo le digo una cosa, loco aquel que quiere ser pastor. Mire, no hombre. Yo sé que muchos dicen, hermano, yo hasta llego al punto donde yo no lo quiero decir, porque muchos lo han dicho. Pero yo lo voy a decir. Yo no quería ser pastor, hermanos. ¿Quién loco quiere ser el pastor, hermano? El pastorado no es nada fácil. El pastorado no es nada fácil. Prefiero ser evangelista, porque el evangelista uno va y predica, suelta la palabra y se va para atrás para su iglesia. No hay compromiso de quedarse. El compromiso está con el Señor, claro que sí. Pero ya un pastor, hermanos, es diferente. Por eso yo digo, loco aquel que quiere ser pastor, especialmente en estos días, que en tiempos difíciles, hermano,
Aquel que se levanta como pastor tiene que predicar la verdad, hermano, para que la gente sea libre de sus ataduras, que carguen la unción. Mire, un pastor tiene que cargar la unción del Señor, tiene que cargar la vestidura, la llenura del Espíritu Santo para poder ministrar lo que tiene que ser ministrado: liberación, sanidad, milagro, restauración, todo ese tipo de milagro, todo tipo de ministerio el pastor tiene que tener, hermano. Bueno, pues, y otra vez me llamaron, fuimos a otra iglesia a predicar, y una hermana comenzó a dar su testimonio de que tuvo un sueño, que yo le había demostrado un sueño a la hermana. Pero antes de llegar ahí, mire, hermano, yo entré a esa iglesia. Ya para este tiempo, yo nos había ministrado como 10 veces, hermano, del pastorado, de cómo oír de la presencia del Señor. Donde quiera que íbamos, hermano, era de que Dios te llamó como pastor, Dios te dio una congregación. Y yo le pedí al Señor, siempre le digo: Señor, direccióname, Señor, porque yo no quiero tomar este llamado pastorado. Yo no quiero dejar mi iglesia. Yo no quiero tomar una responsabilidad muy grande. Entonces, mire, hermano, que entré a esta iglesia, y fue la última vez que yo entré a esta iglesia. Y dije: Señor, Padre, yo oré, me postré y comencé a orar como cada hermano en Cristo. Llegamos a la iglesia a orar, ¿verdad? Cuando yo me postré para orar, dije: Señor, háblame tú, Señor. Y yo sé que fue Dios usando a los otros hermanos, los pastores, yo sé. Primero, antes de llegar ahí, y ese tiempo yo le he dicho a mi papá, le digo a mis padres: Padre, le digo, tú nos has llamado para el pastorado. Y claro, ¿verdad? Mucha gente no va a creer en la carne. Yo no puedo decir que no creyeron o si creyeron, yo no sé, no puedo hablar por ellos. Pero en lo que yo sentí, lo que yo recibí de parte de ellos, yo pensé que ellos no habían aceptado o no creen el ministerio al cual Dios me ha entregado. Porque el pastorado no es nada fácil. El pastorado es un llamado grande, hermano, una responsabilidad muy grande. Y pasaron unos meses donde fuimos a una iglesia donde llegó un profeta a predicar. Y dice: así ustedes dicen el Señor que ustedes tienen llamado pastorado. Enfrente de mis padres dieron confirmación. Y yo me gocé porque le dije: gracias, Señor, porque estás confirmando el llamado el cual tú nos diste enfrente de mis padres. Y ya le dije a mis padres, le dije: miraron que tenemos llamado. Y ellos dijeron: claro que sí, pero al tiempo del Señor, amigo, al tiempo del Señor. Entonces, llegando a este punto, a la última iglesia, y en mí dijo el Señor, ¿verdad? Había como unas 2 semanas antes donde yo me ministraba y me decía: te voy a cerrar puertas como evangelista. Mire, hermano, que yo quiero predicar la palabra del Señor y no se me abrían puertas para predicar el evangelio, hermanos. Yo quería salir a predicar y nadie me hablaba. Y en ese tiempo, llegando a la iglesia, que nos invitaron a predicar, y yo me puse y dije: Señor, háblame tú, Señor. Yo sé que tú has enviado a gente que me ministre, que nos digan de que así dices tú, y que el pastorado, hermano, contado, yo pienso que fue como unos 12 hermanos y hermanas que nos ministraron por medio de parte de Dios. Nos dijeron que teníamos llamado pastorado. Entonces, mire, ese tiempo, esa iglesia, dije: Señor, ministrame tú, Señor, háblame tú, Señor, quiero oír tu voz, mi Señor. Entonces, mire, pasó una hermana. Yo sé que este video es muy largo, pero gócense, hermano, conmigo. Una hermana pasó a dar su testimonio. Agárrense porque está un poquito largo. La hermana pasó a dar su testimonio, y era un sueño el cual ella tenía. Y ella comenzó a hablar de un testimonio, del sueño que ella tuvo, diciendo de que en su sueño había uno, que Dios le había dado palabra a ella para a un hombre, que era un doctor. Entonces ella llegó a la clínica, y cuando ella entró, dice que habían 3
cuartos y que cada cuarto tenía un título, una palabra sobre cada cuarto. Y cada cuarto, esos tres cuartos, había un cuarto que decía sanidad, el otro decía liberación y el otro cuarto decía oración. Y cuando ella entró, habían dos enfermeras ahí y le dijeron, ¿en qué te podemos ayudar? Y la hermana le dijo, tengo una palabra para el doctor, ¿puedo hablar con él? Y ellas dijeron, no, está ocupado. Y ese tiempo que ella está hablando con las enfermeras, llegó un hombre endemoniado. Y dice que las hermanas lo llevaron para poder orar por él. Y es cuando salió el doctor. Y dice, le preguntó a la señora, a la hermana, dice, ¿te puedo ayudar? Y dice, sí, tengo palabras para usted. Entonces el doctor le llamó y dijo, pase para enfrente, pase en mi oficina. Ella pasó a la oficina y le dijo, mire, Dios me ha enviado para darle una palabra a usted. Y dice que cuando ella comenzó a hablar con el doctor, dice que entró las hermanas o las señoras y entró el hombre endemoniado. Y dice que no pudieron a librar a ese hombre. Dice que la hermana solamente levantó su mano y le reprendió a ese hombre, reprendió a los demonios y se fueron. Y el hombre cayó al piso. Y que las hermanas, la doctora, pues hermanas, los doctores dijeron, pues ¿quién es esta? Y ella dijo, yo soy una hija de Dios y vengo a darle palabra al doctor. Y dice que cuando ella se volteó, dice que el doctor estaba mirando hacia el otro, como para la pared. Pero el doctor, cuando el doctor volteó hacia ella, y ella volteó hacia él, dice que sus vestiduras habían cambiado. Cuando ella miró a ese hombre, le dice, perdón, ella miró que tenía vestiduras blancas, blancas, blancas. Y ella le dice, así te dice el Señor, es tiempo de que tú te levantes. Él te ha puesto el ministerio en tus manos. Y dice que te levantes ya, que hoy es el día que tú te tienes que levantar. Parafraseando, ¿verdad? Porque no me acuerdo muy bien lo que dijo, pero por esas palabras le decía al doctor, levántate. Y cuando ella está dando su testimonio del sueño, a mí siento yo en mi espíritu que Jehová me está ministrando y me está diciendo, el que ella está hablando, ese eres tú. Entonces ya después del servicio pasamos para el altar para hablar por un hermano, y la hermana pasó con nosotros, pero ella fue a orar en el altar. Entonces mi esposa y yo, después de orar, regresamos para atrás para las bancas y estamos parados. Y la hermana se paró hablando en lengua, llorando, después que ella terminó de orar, después de orar por los hermanos. Y dice, agarró el micrófono de la pastora y agarró el micrófono y le dice, y tenía lágrimas, hermano, estaba llorando en la presencia del Señor. Y dice, hermano, ¿pueden usted pasar para enfrente? Y pasamos mi esposa y yo. Y hablando en lengua dice, así te dice el Señor. Me dice ella, cuando yo estaba orando ahí postrada, ella me dijo el Señor, que la primera persona el cual yo miro, esa es la persona del sueño. Dice que cuando ella se levantó, que yo fui el primero que ella miró. Y Dios le dijo, dale palabra de parte de mí. Entonces él fue cuando ella nos llamó para el altar y nos dijo eso, lo que Dios le había dicho a ella. Y él comenzó a fluir bajo el Espíritu Santo. Dice, así te dice el Señor, es tiempo de que tú te levantes hoy. Dios te está llamando hoy para el ministerio. Y mire, hermanos, dije, esto ya es mucho. Esto ya es mucho de que Dios me está hablando. Porque yo en mi iglesia ya no me sentía a gusto, hermanos. En mi iglesia ya me sentía que no podía crecer. No le puedo explicar muy bien, pero sentí en mi espíritu que mi espíritu quería como estrecharse, como quería hacerse así, pero no podía. En mi espíritu quería como, no sé, me sentía como atado, como quería estrecharme y no podía.
Y es por eso que yo comencé a salir a otras iglesias. No era porque no hay presencia en la iglesia donde yo atendía, sino era algo espiritual en mi vida. Pero Dios lo hizo con propósito para incomodarme, para ir a buscar, para que me ministraran. Entonces, esa noche se acabó el servicio y yo le dije a mi esposa, le dije, mira, le dije, cómo Dios me habló. Y yo le pedí al Señor que me hablara. Y le dije yo, cuando ella estaba dando su testimonio del sueño, yo le dije a mi esposa, cuando ella estaba dando su sueño, Dios me estaba ministrando a mí que ese hombre era yo. Y ella me dijo, wow, me dice, yo también pensé lo mismo. Jehová me dijo lo mismo de ti, dice, me dijo a mí, que cuando la hermana estaba dando su sueño, que el Espíritu había ministrado a mi esposa, diciéndole que ese varón era yo. Entonces le dije a mi esposa, le dije, pues, ¿qué podemos hacer? Y le dije a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Le tengo que dejar de seguir a mi pastor. Y le dije, yo no quiero. Y ese fue un día sábado, hermano. Y toda la noche yo estaba medio incomodado. Porque yo no quería irme de mi iglesia. Yo no me quería ir como pastor. Claro que eso es bonito, el llamado. El llamado es bonito, ¿verdad? Pero la cosa es que me gusta más evangelizar, me gusta el evangelismo bastante. Hasta hoy me gusta. Prefiero yo ser evangelista que pastor. En mí propio, ¿verdad? Yo solo. Pero es una bendición también ser pastor. Un privilegio poder pastorear las ovejas de Cristo. Entonces, dije, Señor, bueno, dame la fortaleza, la sabiduría para yo poder hablar con mi pastor, para poder despedirnos de la iglesia como pastores, de recibir la bendición de parte de mi pastor. Ahora imagínense, no es nada fácil ir a su pastor a decirle el llamado al cual Dios le ha puesto. Porque de esos 3 años, hermano, yo nomás duré 2 años, duré 2 años como evangelista. 1 año en batalla con el llamado, en 1 año para las calles, en las prisiones. El segundo año Dios me abrió muchas puertas para predicar en mucha iglesia. Y al terminar de mi segundo año Dios nos llamó al pastorado, que fue el 2023. Y no es fácil ir al pastor y decirle, pastor, aquí tenemos, Dios nos ha llamado para el pastorado. Cuando quizás en mi iglesia no había esa, ¿cómo puedo decir? Nadie vino a ministrarlos a la iglesia de que pastor y pastor. Esto era fuera de la iglesia, donde íbamos a muchos lugares y nos ministraban, y nos ministraban. Entonces quizás como mucha gente, ¿verdad?, que no creían en el llamado como evangelista. Por eso yo batallé mucho en aceptar el llamado como pastor, porque me decía, mucha gente no me aceptaba como evangelista. Ahora, ¿cómo me van a aceptar como pastor? Entonces el siguiente día viene el domingo y hablé con mi pastor, le dije, pastor, usted nos ha llamado como pastorado. Y ese tiempo me dolía mucho porque yo amo a mi pastor y quería apoyar a mi pastor, porque los pastores necesitan apoyo de sus ovejas, de sus miembros, de sus líderes. Y yo era uno que ayudaba como líder en esa iglesia y predicaba en mi iglesia. Y yo me gozo porque yo podía ser un instrumento para ayudar a mi pastor a predicar en la iglesia, ayudar como ujier. Mire, en la iglesia serví como ujier, diácono, maestro de jóvenes, líder de chofares. Mire que yo estaba prendido ahí en la iglesia, hermanos. Y llegó el día, ¿verdad? Entonces mi pastor dijo, ok, pues voy a reunir una junta con los líderes. Y se reunió los líderes, hermanos, y Dios oró por nosotros, nos bendició. Y llegó
la siguiente semana, que fue un viernes, hermanos, fue un domingo, donde el pastor oró por nosotros, nos ungió como pastores, y por la gloria y la honra para el Señor, somos pastores de una iglesia que se llama Poder y Avivamiento, donde ya llevamos un año. En septiembre cumplimos un año, gracias a Dios, y ha crecido bastante nuestra iglesia. Comenzamos en nuestra casa. Ahora les pongo un video de cómo comenzamos en nuestra sala, y mire que no fue fácil, que solamente eran mis 3 hijos, mi esposa, los que eran miembros de la iglesia de Poder y Avivamiento. Y no fue fácil porque así como le hablo yo a la cámara, le hablo a usted por este medio de la cámara, así yo predicaba hacia la cámara, me prendía Facebook Live y me prendía y predicaba. Y esto lo digo más para reír un poquito, ¿verdad? Y yo predicaba y mis hijos dormidos. Nomás uno se dormía, hermanos. Dormido estaba mi hijo. Y yo, mire, hermano, yo me desanimaba. Le dije, no, hombre, ya no vuelvo a predicar más. Le dije, no quiero ser pastor. Una batalla, mi hermano, para pastorear. Nuestro primer mes no fue nada fácil, hermano. Nada fácil para mí. Y rápidamente, antes de seguir, mire, yo le digo una cosa. Cuando Dios te llama, cuando Dios te escoge y tiene un ministerio para ti, antes de poder ponerte en posición como evangelista, antes de ponerte en posición como pastor, tiene que ser procesado. Tiene que pasar por el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a poner a alguien que no está preparado ni listo para poder cargar un ministerio. Hay muchos que se hacen pastores sin haber sido procesado por el fuego del Señor. ¿Y cómo es esto? Cuando uno es procesado, hermano, hay cosas que Dios nos quita, como el orgullo del hombre, la vanidad del hombre. Hay muchas cosas que el hombre carga y Dios tiene que quitarlo para poder posicionarlo como pastor de una iglesia, porque ya siendo pastor uno ya no puede hacer los errores que antes hacían, porque ahora es responsable de una congregación, de las ovejas que tienen hambre del Señor. Usted no puede entrar a un ministerio con heridas, hermano. Tiene que haber sanidad, porque si usted entra en un ministerio con herida de que la gente no lo recibe, que la gente lo odia, que la gente lo critica, y usted acepta todo eso y entra al ministerio, todo lo que usted va a hacer va a dañar las ovejas del Señor. Y es por eso importante que cuando Dios le da un llamado a alguien, es procesado por el fuego, porque Dios comienza a moldear nuestro carácter, comenzamos a aprender y comenzamos a ser maduros espiritualmente. Qué bonito que si yo me hago pastor y no soy procesado, y viene alguien a mí y me comienza a decir de que disparate, que palabras, y que tú eres feo, que tú eres gordo, y que chimuelo, y viene a picarme para hacerme enojar, y yo me pongo tú por tú, hermano, yo no fui procesado. Cuando uno es procesado, uno pasa por eso y uno aprende a voltear la mejilla. Ya cuando Dios mira, ok, tú estás listo, mijo, te voy a poner en posición. Porque ya como pastor, que venga uno y que te diga lo mismo, tú tienes el carácter, la madurez de poder voltear la mejilla y seguir para adelante. Un pastor, un evangelista, un ministro, siervo del Señor, tiene que tener la capacidad, el poder y la autoridad de poder tomar dominio y control de la situación. ¿Por qué? Porque cada hombre, cada hermana y hermano que es llamado como ministro del evangelio, Dios nos dio autoridad sobre todo principado. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando usted comienza de estar de pleito con alguien más, usted y yo tenemos la autoridad para cambiar las atmósferas. No podemos estar de tú por tú, hermano. Usted ya es un líder.
Usted no puede estar peleando con las ovejas, con otros hermanos, ni tampoco puede pelear con la gente incrédula. Por eso es que Dios nos empuja para ser procesados, para cuando nos posiciona como pastor o evangelista, maestro, profeta. Mire que somos procesados. Usted no puede ser evangelista si no antes lee las escrituras. Usted no puede ser profeta si usted no pasa tiempo con el Señor. Usted no puede ser maestro si usted no pasa estudio de la Biblia. Usted no puede operar en esos ministerios. Usted no puede ser apóstol si Dios no le ha entregado iglesias. La cosa es que muchos van acelerados rápidamente sin haber sido procesados. Mire, hermano, yo puedo decir que mi esposa y yo hemos sido procesados y no ha sido nada fácil, hermanos. Ok, ya con eso. Entonces, mire que mi primer mes como pastor no tenía ni una persona, solamente mis hijos y mi esposa. Y la cosa es que comenzamos en inglés y en español. Por eso que mis hijos se dormían, porque ellos se levantaban a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, para poder ensayar para el servicio de inglés, y luego teníamos el servicio de español. El servicio de inglés era a las 9, parece que era a las 9, o eran las 8, de 8 a 9 y media, ok, 8 a 9 y media, y las 10 comenzaba, o las 11, no me acuerdo, a las 11 comenzaba el servicio español. Y gracias al medio del Facebook Live, habían hermanos que miraban y comenzaron a llegar a la casa. Nos daban mensajes, hermanos, queremos llegar a su servicio. Le digo, amén, vengan, se les mandé la dirección. Y llegaban. Y ya fue como al segundo mes comenzaron a llegar hermanos. Y hubo un servicio donde se llenó. Teníamos que movernos de la sala, del comedor, para una sala más grande. Y yo me gocé, hermano, porque el último mes aquí se llenaba nuestra casa. 3 meses, hermano, como pastor en la casa de nosotros. La iglesia, la casa se llenó de los hermanos. Y mire que entonces Dios nos llamó para la ciudad de Irving, Texas. Estamos allá por la gracia, la misericordia del Señor. Estamos prendidos allá. Es un privilegio, una bendición poder pastorear. No es nada fácil. Como yo le dije, si fuera por mí, estuviera evangelizando, saliendo a predicar en las iglesias, que yo me gozo, porque me conecto con nuestros hermanos. Hay gente que ama al Señor y yo me gozo con los hermanos que aman al Señor, las hermanas. Y me gozo también porque cuando vamos a ministrar, Dios miramos que liberta a la gente que tienen demonios, que tienen atadura, y Dios los hace libres. Y mire, y seguimos todavía en el mismo ministerio de liberación. El ministerio que Dios nos ha entregado es de sanidad, liberación y de oración. Entonces, si usted está buscando una iglesia donde se manifiesta la presencia del Espíritu Santo, venga a otra iglesia. Si usted no tiene un lugar donde atender, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, o lo que usted quiera, le hacemos la invitación a nuestra iglesia, que estamos ubicados en Irving, Texas. Pero si usted tiene una congregación, quédese allí. Si tiene batalla, hable con su pastor. Esta invitación es todo para aquel que no tiene una congregación donde atender. Son para los amigos, las amigas. Y si usted se ha apartado y está buscando una iglesia, véngase, las puertas están abiertas. Si estamos muy lejos, congrégase en una iglesia cercana. Mire, yo no vengo a causar división. Las divisiones del diablo. Venimos a causar unidad. Que estemos todos en el mismo espíritu, el mismo sentir, el mismo Espíritu Santo. Amén. Que todos somos el cuerpo de Cristo. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero lo que somos cuerpo de Cristo. Amén. Mi hermanos, espero que se gozó con este testimonio en cómo llegamos al pastorado. Y le damos gracias a Dios por el llamado. Que tenemos el privilegio, la bendición de poder dirigir a una congregación que ama a Dios. Y una vez más, estamos prendidos para la gloria y la honra del Señor. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Sigan orando por nosotros, por nuestro ministerio. Que el ministerio el cual nosotros operamos
es de milagro, sanidad, liberación y oración. Amén. Dios me lo bendiga. Con ustedes, su amigo y hermano pastor Andrés García. Dios les bendiga de parte de la iglesia Poder y Avivamiento. Bendiciones. Que tengan un buen día y llénense del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.